Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos colegas y miembros del canal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, esperando que todos ustedes estén muy bien. Había comenzado así, iba a decir que no iba a preguntar más cómo están, porque creo que uno de los miembros del canal me dijo que no debería preguntar porque no me pueden responder, pero yo diría que sí, en la caja de comentarios se puede responder. ¿Cómo están? Por eso siempre pregunto, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial para mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Pero ahora voy a intentar cambiar la presentación y cambiar la entrada. Hola amigos, espero que todos ustedes estén muy bien. Es una tontería, pero bueno, es para seguir las indicaciones de las personas que contribuyen con la membresía al canal y que de alguna manera obviamente quieren ver un pequeño cambio en el saludo, aunque sea insignificante esto y no produce nada en los videotutoriales o cambios en el trasfondo de los tutoriales, pues voy a hacerlo simplemente para tomar esta alternativa de mejora. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que todos ustedes estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video tutorial para mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés, y en este nuevo video quiero abordar el tema del video tutorial de domingo número 2, aunque en realidad hoy no es domingo. Hoy es 29 de octubre del año 2024. Fíjate que es un día martes, el cual estoy grabando el tutorial. Iba a grabarlo el día 27, el domingo, pero lamentablemente no pude porque se me presentó un inconveniente en el trabajo. Me llamaron a última hora para cubrir un turno de urgencias y entonces llegué muy cansado el día domingo, desde el día anterior, y no pude obviamente grabar el video el día domingo porque estaba trabajando o estaba en las horas de trabajo y me tocó pasar de madrugada completo, doblarme 24 horas trabajando para cubrir un turno de un compañero que no pudo asistir al trabajo. Así que el video tutorial del día domingo 27 de octubre no lo pude grabar el 27 de octubre, lo voy a grabar el día 29 de octubre, tutorial de domingo número 2. Que tenía pendiente dentro del canal, lo voy a grabar el día 29 de octubre del año 2024. Bonito número, sobre un tema que no está fácil de explicar, la fórmula no está fácil de entender tampoco, y te voy a pedir muchísima concentración. Por favor, no te vayas a ir del video tutorial, porque estoy completamente seguro de que vas a aprender un montón, un remontón a partir del ejercicio planteado por John Vergara, nuestro querido amigo y colega John Vergara, el cual ha planteado una solución que quiero compartir aquí con todos ustedes a partir, obviamente, de una solución que él ha propuesto para un ejercicio y que quiero compartir con todos ustedes. A partir de esa solución he hecho una breve modificación y guardo el core o el núcleo de la solución para poder, digamos, abordar este tipo de tema de una manera mucho más global, mucho más completa o mucho más holística, no completa, mucho más holística, en cualquier escenario bajo la solución que él ha planteado y que quiero venir aquí a traerles a ustedes en el presente video tutorial. De antemano, mil disculpas a todas las personas si este tutorial llega a salir un poquito largo. De verdad no es mi intención que salga bastante largo, pero yo estimo que este tutorial salga de 1 hora y media o quizás 2 horas, porque la explicación lo amerita y lo requiere. Y aunque a veces suelo redundar un poco en este video tutorial, créeme que voy a redundar más de lo normal para intentar explicarme de la mejor manera y que tú puedas entender el propósito del ejemplo y también obviamente su solución, y que puedes extrapolarlo o que puedes verlo de manera muy global y holística para que lo logres implementar y montar en otras soluciones que básicamente empleen el mismo modelo metodológico para llegar a su solución. En este caso, fíjate que tengo una tabla de entrada, la cual obviamente, y perdón antes de que lo diga, muchísimas gracias, antes de que continúe empezando con el video tutorial, muchísimas gracias a todos los miembros del canal por apoyarme constantemente en este proyecto mes a mes, pagando la suscripción al canal, la cual valoro muchísimo de corazón. De verdad, muchísimas gracias de corazón por apoyarme en este proyecto educativo que estoy emprendiendo a partir de
nuevos videotutoriales de análisis de datos que estoy colocando para los miembros del canal dentro de la lista de reproducción de Excel Esencial y análisis de datos, para que sigamos adquiriendo nuevos conceptos y el cúmulo de habilidades necesarias para poder formar esos skills, esas habilidades en nuestra mente. Yo siempre señalo aquí la cabeza para hacer enfoque a nuestra mente y podamos utilizarlos en el tiempo cuando llegue la hora de hacerlo en el trabajo, en la universidad, en la escuela o en cualquier entorno donde necesites utilizar Excel donde necesites utilizar Excel de manera propositiva para analizar datos que te permitan generar información para, como siempre yo digo, tomar excelentes decisiones, Muchísimas gracias, queridos miembros del canal, por el apoyo constante que ustedes están brindando al proyecto. Si eres miembro nuevo, por favor, esto es una lista de reproducción. Sígueme apoyando, por favor. Si eres miembro nuevo, si eres un miembro que hasta ahora está llegando aterrizando a uno de estos videos de Excel Esencial y análisis de datos, considera por favor seguirme ayudando con la membresía. Estoy completamente seguro que esta lista de reproducción va a ser muy útil en tu formación, en el uso de Excel y fórmulas de Excel, para que logres abarcar y solucionar cualquier tipo de problema. Y me encantaría también que me dejaras, no sé, lo que tú piensas acerca en la caja de comentarios de este video, lo que tú piensas acerca del análisis de datos y cómo te puede proyectar en tu carrera profesional, cómo va a poder proyectarte el análisis de datos en tu carrera profesional. Lo segundo que quiero decirte es que estoy utilizando una versión de Excel con Office 365 o lo que se conoce ahora como Microsoft 365, que posee un motor de cálculo que genera rangos de desbordamiento o matrices dinámicas, que son las que nosotros vamos a procesar con un cúmulo de funciones que ya tiene la hoja de cálculo y que nos permite poder trabajar con rangos de desbordamiento o matrices dinámicas de una manera mucho más rápida, mucho más efectiva a partir de este motor que produce los Dynamics Array, que es el motor de cálculo que tiene Microsoft 365, y que te hago hincapié en que por favor consideres tener una suscripción de M365 o Microsoft 365 para que le saques el mayor provecho a las fórmulas de Excel, que es este nuevo lenguaje declarativo para analizar datos y posiblemente encontrar solución a cualquier tipo de problema en la parte de datos que nos permita generar información para tomar siempre excelentes decisiones o decisiones informadas. Obviamente, una persona que toma decisiones informadas siempre tiene el éxito asegurado. Muchísimas gracias a todos ustedes por apoyarme con este proyecto. Ahora sí, arrancamos. Fíjate que yo tengo una hoja en este libro de Excel que se llama libro de asignaciones, así libro de asignación de zonas o libro de asignación normal. Vamos a tener una tabla que es bastante pequeña, fíjate, no es una tabla bastante grande, una tabla que va a contener 30 filas, las cuales están denotando un conjunto de encuestadores o un conjunto de personas que van a realizar encuestas en 6 zonas diferentes de una ciudad. Quiero que imagines, por ejemplo, que en tu ciudad la han partido en 6 zonas, la han partido en 6 segmentos. Y una firma o una empresa X cualquiera ha contratado 30 personas, fíjate, que vamos a colocar dentro de la columna con múltiples filas, llamada encuestador, la cual está de color azul, para partir y asignar a cada una de las 6 zonas en las que se partió la ciudad cada uno de los encuestadores que tenemos registrados dentro de esta tabla. Y le han pedido, antes de arrancar en el contrato, cuando están haciendo el contrato, para poder hacer obviamente el trabajo de realizar las encuestas sobre la ciudad, le han pedido a cada uno de los encuestadores que rellene dentro del contrato las posibles zonas donde van a tener disponibilidad de realizar las encuestas. Imagínate que van a haber personas que solamente tengan disponibilidad de estar en una sola zona. Es decir, por ejemplo, el encuestador número 14 y el encuestador número 15. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Voy a robarme una fila y 2 filas para que lo podamos tener en cuenta e ir viendo mientras escribimos la fórmula y entendiendo el ejercicio. Imagínate que cuando el encuestador 14 y el encuestador número 15 van a tener sus nombres correspondientes, hicieron el contrato, les pidieron diligenciar dentro del contrato las zonas de disponibilidad donde ellos podían trabajar. Bastante chévere, la empresa les preguntó también a ellos dónde podían trabajar.
Entonces el encuestador 14 dijo, mira, yo solamente vivo cerca de la zona número 4, yo puedo realizar encuestas dentro de la zona número 4, no me puedo mover. El día de las encuestas o el día en que se vaya a realizar el trabajo, yo no me puedo mover a la zona 6, ni a la zona 5, ni a la zona 3, ni a la zona 2, ni a la zona 1. Me queda muy difícil. Solamente voy a estar disponible para la zona número 4. El encuestador número 15 o la persona que está trabajando como encuestador número 15 solo va a tener disponibilidad para estar en la zona número 2. Cuando hizo el contrato le preguntaron del mismo modo dónde le quedaba mejor realizar las encuestas y él llegó y dijo, en la zona número 2 yo puedo realizar las encuestas. Y en la zona número 1 me queda muy difícil llegar, en la zona número 3, en la zona número 4, 5 y 6 me queda muy complicado llegar el día de las encuestas. Solo puedo aplicarlas en la zona número 2 porque yo vivo cerca de allí. A su vez también, fíjate que el encuestador número 30, que para términos, te los estoy diciendo, para términos netamente pedagógicos, es el encuestador 14, el encuestador 15, van a tener en este caso un solo lugar para aplicar las encuestas. En este caso el encuestador número 30 va a tener únicamente la zona número 5 para realizar las encuestas. En ninguna otra zona va a poder realizarlas. Fíjate que no las marcó con una X. Pues bien, esta tabla que yo he creado aquí se llama tabla de disponibilidad. Es una tabla la cual va a contener del mismo modo la cantidad de filas en donde estamos registrando los encuestadores, es decir, 30 filas, y va a tener 6 columnas en donde estamos registrando las zonas para un total, en este caso, de disponibilidad de la cantidad de X que existan dentro de la tabla. Es decir, un recuento de 97 X que existen dentro de la tabla. El punto es que el encuestador número 1, por ejemplo, así como tú y yo lo podemos ver aquí de momento, el cual también he colocado de manera bastante visual para fines pedagógicos. El encuestador número 1, cuando llenó el contrato, cuando diligenció el contrato o firmó el contrato, dijo que solamente tenía disponibilidad en llegar a la zona 1 y a la zona 3. Él no tenía problema en llegar o bien a la zona 1 o bien a la zona 3 el día de la aplicación de la encuesta. Perdón, el día de la aplicación de las encuestas, no el día de la aplicación de la encuesta, sino el día de aplicación de las encuestas. Mil disculpas allí por la garganta. Siempre me pasa, mil disculpas allí por ellos, tragué un poquito de aire. El encuestador número 1, en el momento de firmar el contrato, llegó y dijo, solamente en la zona número 1 y en la zona número 3 yo puedo estar. Yo no tengo disponibilidad para estar dentro de la zona 2, en la zona 4, en la zona 5 y en la zona 6. Me queda muy difícil llegar. Yo solamente voy a llegar a la zona 1 y a la zona 3. Yo puedo llegar a estas dos zonas. Tengo una disponibilidad de poder realizar las encuestas en la zona 1 o bien en la zona 3. Obviamente nosotros tenemos que asignar en cada una de las zonas o a un trabajador solamente a una zona. No pueden estar, un trabajador no puede estar en dos zonas al tiempo el día de la aplicación de la encuesta. Es una encuesta, digamos, que se va a hacer sobre toda la ciudad. También van a haber trabajadores que van a tener disponibilidad de estar en 3 posibles zonas, por ejemplo, como el encuestador número 2. Fíjate que va a tener disponibilidad de estar dentro de la zona número 1, dentro de la zona número 2 o bien dentro de la zona número 5. Esto lo elige el trabajador el día del contrato, él especifica la disponibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber trabajadores, por ejemplo, como el trabajador número 9 o el encuestador número 9, que no tenga ningún problema en llegar a cualquiera de las 6 zonas y las marque todas. Y él diga, mira, yo puedo llegar a cualquiera de las 6 zonas sin problema el día de la aplicación de las encuestas. Pero van a haber trabajadores que solamente puedan llegar a una sola zona, como el trabajador número 14, el día de la aplicación de las encuestas, y van a haber trabajadores que puedan tener disponibilidad de llegar solamente a alguna de las dos zonas que tenga marcadas. Otros van a tener disponibilidad de llegar a las 3, otros quizás van a tener disponibilidad de llegar a las 4 y otros a 5 y otros a 6. ¿Esto qué quiere decir? Que esta matriz que yo tengo aquí, tal cual como tú la estás viendo, es una matriz de disponibilidad que está dentro de un formato de tipo no tabular. ¿Qué quiere decir un formato de tipo no tabular? Que no se encuentra bajo un tipo de formato en esquema de bases de datos relacionales en donde en cada una de las columnas estamos representando un atributo de la entidad que nosotros queremos modelar. En este caso, en la columna con múltiples filas, yo estoy encontrando un atributo o característica que se está repitiendo por todos los lados y sigue un estándar de modelo tabular,
pero en las columnas estoy representando un conjunto de zonas que están representando información repetida en cada una de las columnas, cuando debió haber existido en una columna la cantidad de zonas disponibles, el encuestador y obviamente el valor que nosotros le estamos dando con un tacho de una X para seleccionarlo o simplemente dejarlo como un registro de las zonas que la persona puede tener, en este caso dentro de toda la ciudad. Esta matriz de disponibilidad prácticamente lo que me está diciendo es la cantidad de personas que pueden estar en determinadas zonas y yo necesito hacer una distribución equitativa y de manera aleatoria respetando estas restricciones de los diferentes encuestadores para cada una de las zonas al momento de generar una tabla de asignaciones que de manera aleatoria saque los encuestadores a cada uno de ellos y dependiendo de las restricciones de disponibilidad de las zonas en donde ellos colocaron que podían estar, simplemente la tabla me dé como resultado 5 trabajadores por zona porque tengo 30 trabajadores, fíjate, que tengo que repartir dentro de 6 zonas, es decir, 5 trabajadores por zona porque 5 por 6 zonas me da 30 trabajadores que son los que tengo registrados dentro de esta columna en múltiples filas. 30 trabajadores tengo que distribuirlos dentro de 6 zonas, por lo cual cada una de las zonas va a tener 5 trabajadores, en donde el día de las encuestas cada zona va a tener 5 encuestadores para aplicar todo el conjunto de encuestas que la empresa obviamente quiere ejecutar. Ahora bien, esto que se encuentra en un formato de tipo no tabular, al intentar colocar en el área de columnas, como si fuese una tabla dinámica, en el área de columnas o una tabla de reporte parecida mucho a una tabla dinámica, para colocar en el área de columnas un campo que se encuentra repetido muchísimas veces, nosotros necesitamos desdinamizar esta tabla, es decir, pasarla de un formato de tipo, en este caso, no tabular, pasarla a un formato de tipo tabular, en donde en cada una de las columnas representemos un atributo o característica de la entidad que necesitamos modelar, que en este caso puede ser asignación aleatoria respetando la disponibilidad o las restricciones de disponibilidad de cada uno de los encuestadores para cada una de las zonas según esta tabla de disponibilidad. Digamos, la entidad se va a llamar, en este caso, una entidad de disponibilidad por zonas para aplicar una encuesta. Y esa entidad va a tener atributos, un atributo zona, en este caso representado en una sola columna. Un atributo encuestador representado en una sola columna, en donde vamos a tener todos los encuestadores. Y vamos a pasar primero para poder entender el modelo y poder crear en la tabla de salida una posible solución al problema de escribir para cada una de las zonas los 5 trabajadores correspondientes o los 5 encuestadores correspondientes a cada una de las 6 zonas que vamos a crear como resultado, colocando al frente, como en una matriz, cada uno de los 5 encuestadores que de manera diferente ocupen cada una de las 6 zonas diferentes por toda la ciudad y que no se repitan dentro del rango de salida para todos estos 30 trabajadores que van a ocupar las 6 zonas, las diferentes posiciones que pueden ocupar de manera aleatoria respetando esta disponibilidad que ellos han colocado dentro de la tabla al momento de firmar el contrato. Y necesitamos crear un algoritmo a partir de una fórmula y un modelo a partir de una fórmula que solucione este problema, de tal manera de poder colocar el encuestador 1, el encuestador 2, 3, 4 y 5, que obviamente van a tener sus nombres aquí como encuestadores y los índices para cada una de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, para un total de 30 encuestadores diferentes en donde vamos a distribuirlo según la tabla de disponibilidad, cumpliendo con las restricciones de disponibilidad dentro de la tabla de entrada. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto dentro de Excel? Lo primero que nosotros necesitamos hacer o lo primero que nosotros necesitamos crear es una desdinamización de esta tabla. ¿Qué quiere decir? Que esto se encuentra en un formato de tipo no tabular. ¿Qué es un formato de tipo no tabular? Un formato de reporte que no sigue los estándares de un modelo relacional muy parecido al de las bases de datos relacionales, las cuales representan en cada una de las columnas atributos, siempre representan atributos de la entidad que nosotros estamos modelando.
Entonces nosotros necesitamos modelar una entidad que represente la asignación aleatoria, que respete las restricciones de disponibilidad en una tabla de salida que va a tener las 6 zonas y todos los 5 encuestadores que vamos a asignar a cada una de las zonas, en donde cada una de estas tablas de salida necesitan estar bajo un formato de tipo tabular, es decir, que sigan un modelo relacional en donde cada columna cumpla un atributo o represente una característica u atributo de la tabla de entrada. ¿Cómo hacemos esto nosotros? De una manera bastante simple o de una manera, digamos, bastante sencilla, a partir de fórmulas o a partir de, en este caso, expresiones en analítica con fórmulas o funciones o anidando fórmulas o funciones en un lenguaje declarativo. Imagínate, por ejemplo, que el encuestador número 1 yo voy a copiarlo con control C y como aparece 2 veces con 2X dentro de la fila, fíjate, aparece 2 veces con 2X dentro de la fila, voy a seleccionar 2 filas y lo pego con control V. Y posteriormente selecciono las zonas donde aparecen, en este caso, estas X y las copio con control C. Vengo acá y hago una transposición de estos valores tomando esto de salida y borrándole el formato para tener que en la zona número 1 y en la zona número 3 voy a tener al encuestador número 1. En este caso, en la zona número 1 y zona número 3 voy a tener un encuestador número 1. Fíjate que a partir de esta tabla y la selección que acabo de hacer, acabo de desdinamizar al menos el primer registro. Lo pasé a un formato de tipo tabular, en donde cada columna está representando una característica o un atributo de la entidad, la cual pues obviamente yo quiero modelar, que en este caso puede ser la asignación con restricción de disponibilidad de encuestadores en sus correspondientes zonas. En este caso, esa va a ser la entidad que yo quiero modelar. Para hacerlo con el segundo es bastante simple. Utilizo al encuestador número 2 y posteriormente cuento cuántas X existen dentro de la fila y la selecciono acá. 3 filas, la pego con control V, borro formatos y posteriormente en el encuestador número 2 voy a tomar la zona número 1, luego tomo la zona número 2 y posteriormente la zona número 5 y las pego de manera transpuesta y luego borro formatos. Y fíjate que estoy desdinamizando la tabla. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto dentro de Excel a partir de una fórmula? Fíjate, vamos a hacerlo con las zonas y es bastante particular. Voy a utilizar a la función si. En este caso voy a utilizar a la función si y dentro de la prueba lógica yo voy a preguntar, por ejemplo, para el encuestador número 2, vamos a hacerlo para el 2 que tiene 3X, voy a seleccionar todos los elementos de la fila y posteriormente voy a preguntar a partir del operador de comparación igual cuáles de esas celdas van a contener un valor de X. Fíjate que si yo evalúo esto con F9, si yo evalúo esto con F9, lo que estoy creando es una matriz de tipo lógica en donde un valor de X dentro de la fila está siendo representado ahora por un valor de verdadero porque esa igualdad con el operador de comparación dio verdadero porque el valor del registro o el valor de la celda tiene contenido un valor de X como resultado. Por tanto, X es igual a una X y me marca con un valor de verdadero. En cambio, en las celdas donde hay un valor vacío, fíjate que está retornando un valor de falso. Ahora bien, ¿qué pasa por ejemplo si yo le digo en este punto, en el valor si verdadero, ven y utiliza por favor las cabeceras de las zonas y entrégalas como resultado? Fíjate lo que está haciendo la función si, entregando primero una matriz de desbordamiento de color azul, así la está entregando con una pequeña lineacita en donde aparece en el valor de la X un valor de zona 1 para la primera X, un valor de zona 2 para la segunda X y un valor de zona 5 para la tercera X, con lo cual está entregando como resultado zona 1, zona 2 y zona 5 y para los valores en donde no hay una X entrega un valor de falso como resultado. ¿Por qué está entregando un valor de falso como resultado? Porque yo no llené el valor si falso de la función si que consta de 3 argumentos. Prueba lógica que entró como una matriz, valor si verdadero que tiene el mismo tamaño de la matriz, solo que está cambiando el valor de la fila por la cabecera para devolver las zonas y el valor de falso que yo no estoy especificando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo imprimo un vacío y devuelvo un enter? Fíjate que la matriz de tipo dinámica o el dynamics array que se está creando tiene los espacios vacíos sin problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo coloco un nombre, por ejemplo, como un
una I o coloco una O, por ejemplo, o coloco cualquier nombre, en este caso una E, que haga referencia a un error, haciendo alusión al modelo inicial que planteó John. En este caso, fíjate que la E, al no existir dentro de la función o dentro de la expresión, Excel lo valida como un error de nombre. ¿Por qué lo valida como un error de nombre? Porque E no existe dentro de la expresión, no existe dentro de la fórmula. Entonces, en este punto se crea un error de nombre que yo intencionalmente voy a utilizar mediante el uso de la función en call para tomar la matriz que estoy creando y pasarla a columnas, eliminando los valores de error a partir del segundo argumento, y al momento de cerrarla estoy creando zona 1, zona 2 y zona 5 que corresponden al empleado o encuestador número 2 para la zona 1, 2 y 5 y las entrega como resultado. Entonces estoy dinamizando la tabla. ¿Cómo podemos hacerlo con el encuestador? Aplicando el mismo método. Lo copio con control C y fíjate que lo único que yo tengo que cambiar no es el rango en este caso de la cabecera, lo tengo que cambiar en este punto por todo este conjunto de valores, en este caso que van a ser la columna encuestador, pero como estamos evaluando una sola fila, este valor de verdadero que está dando en el valor de la X donde se cumple la igualdad, vamos a imprimir como resultado, fíjate, una matriz de salida que va a repetir el nombre del encuestador tantas veces como X existan dentro de la matriz de entrada, y posteriormente estamos llevando a columna para repetir 3 veces el encuestador. Esto lo podemos hacer dinámicamente a partir de una función lambda que podamos crear de manera automática con el fin de desdinamizar toda la tabla y hacerlo de manera automática. Sí, lo podemos hacer a partir de una función lambda. A partir de este pequeño conocimiento que acabamos de ver, y con el cual estamos llenando un poquito el concepto de este tutorial y estamos empleando unos pequeños, conceptos que estamos empleando al principio del tutorial, va a ser la lógica que nos permita hacer realmente todo a partir de una comparación por pesos con números aleatorios que vamos a ver más adelante durante el ejercicio. Fíjate en este punto, voy a borrar estas dos matrices, en este caso dinámicas, voy a borrarme todo esto para que ni siquiera el formato se copie, y lo que voy a hacer es crear mediante el uso de una función LED una carga mediante un nombre que se llame, por ejemplo, disponibilidad o matriz de disponibilidad a partir de una D que referencie la matriz de disponibilidad que va a cargar prácticamente todos los registros a partir del rango que empezamos desde la celda B2 con cruce en la B2, voy a bajar con el scroll del mouse y posteriormente con la tecla Shift toco el último rango, subo con el scroll del mouse y selecciono un rango que va de B2 a G31, que es toda la matriz de disponibilidad o toda la matriz de X, y esto lo vamos a cargar dentro de la primera línea. Fíjate, en esta primera línea vamos a ocuparla únicamente para cargar la matriz de disponibilidad. Esta matriz de entrada, que va a contener todos los valores de X, va a contenerse dentro de un nombre llamado D, el cual yo he denominado así dentro de la función LED como una matriz de disponibilidad que va a tener todas las X y mediante el cual yo voy a pasar este formato que se encuentra como no tabular a un formato de tipo tabular que posteriormente me sirva para agruparlo a partir de una asignación de pesos y una matriz de asignación que vamos a ver más adelante cómo se crea para resolver el problema de asignación aleatoria respetando restricciones de disponibilidad dentro de la tabla y poder crear un resultado aleatorio que respete dichas restricciones. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar prácticamente una función, en este caso lambda, la cual yo voy a denominar a partir de una F, una letrica de F. Tú le puedes colocar fx o le puedes colocar una función para que sea un poco más pequeña y para términos pedagógicos o en este video tutorial para que no se haga extensamente grande la fórmula porque es un poquito larga, yo voy a colocar que la función lambda se va a llamar una F de función, y posteriormente la voy a crear a partir de la lógica que utilizamos con la función sí a partir de un lambda interno que voy a entregar como resultado. Como tú lo viste, lo único que yo cambié a partir de la fórmula que utilizamos con la función sí en la zona y en la parte de encuestador,
Lo único que yo cambié fue la matriz de resultados. Aquí llegué y simplemente pasé la zona y la zona se repitió tantas veces como X existieran dentro de la fila del encuestador. Copié la fórmula y la pasé para la columna encuestador y seguidamente coloqué aquí el nombre del encuestador, es decir, cambié el criterio de resultado. Y al cambiar el criterio de resultado, pues básicamente yo puedo hacer el cambio tanto por filas, múltiples filas en una sola columna, o múltiples columnas en una sola fila. Es decir, voy a colocar el resultado como insumo de la función lambda de tipo personalizada que me sirva para crear a partir de una función en call y a partir de una función sí, una matriz que tome en cuenta la matriz de disponibilidad, la cual voy a comparar para preguntarle cuáles valores de estos son iguales a una X y luego imprimir la matriz de resultado, la que yo le pase a lambda cuando yo la invoque. Recuerda que esto es una función lambda y la función lambda prácticamente va a ejecutarse cuando yo la invoque a partir del nombre llamado f. Por tanto, si f va a recibir un parámetro de resultado y yo utilizo el parámetro de resultado para retornarlo como la parte verdadera de la función sí, donde yo estoy haciendo el cambio con la función en call, pues básicamente yo puedo emplear un nombre en la parte falsa para crear un error que con la función en call voy a ignorar por partes, en este caso por cada una de las iteraciones y en el llamado de la función en call y entregar como resultado del lambda toda la columna con los valores de las cabeceras o bien de la parte izquierda de la columna con múltiples filas para cada una de las columnas de la tabla desdinamizada, es decir, de la tabla en formato de tipo tabular. Fíjate en este punto, vamos a hacer un apilamiento aquí en horizontal para ver el resultado. Voy a colocar aquí un apilar en horizontal, perdón, y en la matriz número 1, fíjate que aquí tiene la zona, en este caso voy a llamar a la función lambda. ¿Qué voy a cargar como resultado de la matriz número 1? Si yo tengo la zona, voy a cargar la cabecera. Y fíjate lo que voy a imprimir como resultado de la función apilar en horizontal. Voy a imprimir todas las zonas donde exista una X y posteriormente la llevo hacia abajo. Fíjate que la cantidad de filas de zonas impresas es la misma cantidad de X que tiene la tabla de disponibilidad. En este caso vamos a tener 97X y 97 filas de salida, que son estas mismas que yo tengo acá. Vamos a colocarlas, en este caso, como un rango de salida que vamos a denominar un rango de disponibilidad dentro de la fórmula, la cual va a tener 97X de entrada. Entonces crea una columna con 97 filas de salida. Ahora bien, yo puedo llamar a la función lambda dentro de la función de apilamiento en horizontal, llamo a la función lambda y le paso ahora todos los valores de resultado para el encuestador, para la columna llamada encuestador. Claro que sí, y fíjate lo que pasa. El encuestador número 1 se encuentra dentro de la zona 1 y la zona número 3. El encuestador 1 se encuentra dentro de la zona número 1 y la zona número 3. Y hice una desdinamización de la tabla. Es decir, desdinamicé una tabla en formato de tipo no tabular, la convertí en un formato de tipo tabular para procesarla a partir de un registro de barrido o a partir de un barrido de registros utilizando una matriz anterior de barrido o una matriz, perdón, anterior de registros que me sirva para poder colocar las asignaciones de cada uno de los encuestadores o de cada una de las personas que solamente van a estar una sola vez en cada una de las zonas. Tú me podrías preguntar, Andrés, ¿para qué creas esta matriz de salida desdinamizada en donde estamos utilizando al encuestador 2 veces y solamente lo podemos asignar a una de estas zonas? Entonces, aquí es donde viene la respuesta. Vamos a elegir en cuál de estas dos zonas vamos a colocar al encuestador 2 de manera aleatoria, al encuestador 1 de manera aleatoria, de tal manera de que decidamos si queda en la 1 o en la 3. De esto se va a encargar Excel a partir de una función aleatoria. Por ejemplo, el trabajador 2, que en este caso tiene 3 posibles zonas para ocupar. Entonces yo voy a utilizar una función aleatoria para que él pueda elegir o Excel elija en esta restricción de en donde no nos podemos salir de la zona 1, 2 y 5 para el encuestador número 2. Para el encuestador número 2 no nos podemos salir de esta restricción de disponibilidad y lo vamos a hacer a partir de pesos específicos con la función aleatoria
que nosotros podemos agregar para darle un peso a cada una de las zonas para el mismo encuestador, y después ordenamos la matriz y el menor valor que dé va a tener prioridad sobre los otros valores, pero vamos a hacer la mezcla completa por toda la columna, es decir, por todas las dos columnas de la base de datos que vamos a contener con 97 filas. Fíjate, vamos a contener con 97 filas en dos columnas que representan tanto el encuestador como la zona. Fíjate que la fórmula que nosotros tenemos creada de momento, pues básicamente nos está pidiendo a partir de un apilamiento en horizontal la creación de una tabla o de una salida de una base de datos desdinamizada, la cual se encuentra en formato de tipo, en este caso tabular, un formato que representa un modelo relacional, la cual cada una de las columnas está representando una característica de la entidad que nosotros necesitamos modelar, que en este caso es la entidad de asignación de personas con restricciones dentro de toda la zona, respetando la matriz de disponibilidad. Mil disculpas, tomo un poquito más de café. Y tenemos que generar como resultado. Ahora bien, fíjate que nosotros vamos a tener un conjunto de personas, por ejemplo, que van a tener, en este caso, 3 lugares para poder ocupar. En este caso, el encuestador número 2 va a tener 3 lugares. Fíjate que el encuestador número 3 también va a tener 3 posibles lugares. ¿Cuál de nosotros o cuál de ellos nosotros vamos a elegir, por ejemplo, para asignar a la zona número 2? Fíjate que el encuestador, en este caso, número 2, tiene como disponibilidad la zona número 2 para ocupar, y el encuestador número 3 también tiene la zona 2 para ocupar. ¿A cuál de los dos nosotros le damos prioridad para ocupar, por ejemplo, la zona número 2 en caso de que caiga allí en esta zona número 2? Entonces eso va a depender de un número aleatorio, es decir, un peso específico que nosotros vamos a colocar como un valor entero de la cantidad total de X que aparezcan dentro de la fila, y posteriormente le vamos a asignar un número aleatorio que actúe en un formato decimal que nos permita ordenar la disponibilidad del mismo peso que van a tener estos dos encuestadores. Estos dos encuestadores van a tener la misma posibilidad de ocupar dentro de sus 3 zonas una sola, y nosotros tenemos que decidir cuál de ellas vamos a asignar. Para ello vamos a crear un peso específico colocando dentro de la fórmula una posible solución a partir de números aleatorios, como lo ha planteado John. En este caso, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Fíjate que lo que vamos a hacer ahora es barrer cada uno de la tabla de disponibilidad para contar cuántas zonas va a poder ocupar cada encuestador. Es decir, el encuestador número 1 va a ocupar 2 posibles zonas, por tanto el número del peso siempre va a recaer sobre la cantidad de zonas posibles que él pueda ocupar más una porción decimal que va a competir dentro del bloque de los que tengan 2 posibles zonas para visitar, un número aleatorio que los permita ordenar y darle un peso para saber si él tiene disponibilidad sobre otra persona u encuestador que también tenga 2 zonas para trabajar. En este caso, esta de 2 y de 3, el encuestador 2 y 3, que va a tener 3 posibles salidas, vamos a asignar a partir del número de 3, en donde vamos a contar la cantidad de X que va a tener cada fila en el encuestador 2 como en el encuestador 3, y vamos a asignar pesos aleatorios a cada una de las X, y posteriormente por ordenamiento con una función de Excel vamos a intentar predecir si es el encuestador 2 o el encuestador 3 el que va a tener prioridad por encima del otro. ¿Y cómo logramos esto nosotros? Fíjate, vamos a colocar una matriz de pesos específicos, o vamos a crear una matriz de pesos. Esta matriz de pesos yo la voy a crear con el valor de P, y a lo último la voy a terminar asignando dentro de la función apilar en horizontal. Fíjate acá, vamos a colocarla dentro de la función apilar en horizontal, y posteriormente colocamos el nombre de esta columna como un peso específico o como un peso de asignación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Voy a consumir con una función byRow, que es una función de tipo iterativa, que se va a encargar de iterar toda la matriz de disponibilidad que yo tengo cargada dentro del parámetro de D, fila a fila, y la vamos a pasar dentro de un lambda interno. Es decir, dentro de este lambda interno vamos a crear un parámetro que se encargue de recepcionar cada una de las filas,
una a una por cada una de las iteraciones para cada uno de los encuestadores y vamos a preguntar si el contenido de la fila es igual a una X en mayúscula. Es decir, esto va a arrojar otra matriz de tipo boolean o otra matriz de tipo lógica. Imagínate que la fila que yo tengo aquí cargada viene siendo la del encuestador, por ejemplo, número 2, en donde yo la coloque y fíjate que al momento de evaluarla con F9, pues prácticamente estoy creando una matriz de tipo boolean o una matriz de tipo lógica, la cual me marca con un valor de verdadero el valor de la celda que contiene una X y con un valor de falso me marca una celda que se encuentra vacía. Si yo esta matriz de filas vengo y la comparo, obviamente con un doble guión y la encierro dentro de un paréntesis, fíjate que la matriz la convierto de tipo boolean, la voy a convertir en una matriz binaria. Y esta matriz binaria va a representar con un valor de 1, un valor de verdadero y con un valor de 0 vamos a representar un valor de falso. Ahora simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar una suma, fíjate, una suma y entregar como resultado la cantidad del peso global específico de ese encuestador dentro de toda la tabla de disponibilidad con un valor de 3 para que compita por disponibilidad con otros encuestadores que también tengan 3 posibles zonas para ocupar. No importa cuáles de ellas sean, tengan 3 posibles zonas para ocupar. Entonces, el punto es hacerlo dinámico, cambiar este rango de la fila por el rango del parámetro que nosotros vamos a iterar y a lo último imprimimos el resultado. Fíjate en este punto, ¿qué pasa por ejemplo si yo cierro aquí a la función byRow o cierro la función lambda, luego cierro byRow y cargo el valor de P dentro de la tercera columna, en este caso de la matriz de salida? Estoy creando una matriz de salida que va a contener en cada una de las filas la cantidad de X que tiene cada encuestador para ejercer ese peso específico de la cantidad de zonas que tiene que visitar. Por ejemplo, el encuestador número 2 va a tener 3 zonas para visitar, el encuestador número 3 va a tener también 3 zonas para visitar, el encuestador número 4 va a tener 1, 2, 3 y 4 zonas para visitar. Y estamos colocando los pesos específicos dentro de la columna. Fíjate, ahora bien, ¿cómo hago yo? Fíjate que lo que estoy entregando como resultado son 30 registros hasta acá porque estoy iterando 30 filas. ¿Cómo hago para compensar con los 97 y colocar un peso específico para cada una de las X? Entonces yo lo que puedo hacer es tomar la fórmula y sumarle un valor aleatorio a cada una de las columnas y a cada una de las celdas que representan las posiciones de columna de cada una de las filas. ¿Cómo hacemos esto? Con una función llamada matriz aleat. Y la función matriz aleat va a crear números aleatorios entre 0 y 1 con números decimales, en este caso, a partir de la cantidad de filas y columnas que yo le indique, en donde esta matriz va a tener 30 filas, yo lo puedo colocar con el número de 30 y 6 columnas y voy a entregar como resultado una matriz de salida que va a tener en esta parte 6 columnas, fíjate, vamos a tener 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en cada una de las filas vamos a contener las mismas 30 filas con pesos específicos para las celdas vacías y también para las celdas que tengan un valor de X. Fíjate, por ejemplo, en esta columna en donde vamos a tener para esta fila 2X, vamos a colocar siempre, voy a abrir aquí mi selector, el Zoom It, que creo que no lo tengo abierto, ahora sí lo tengo abierto. Vamos a abrir y vamos a darnos cuenta que el número entero que siempre está acompañando al número decimal para cada una de las filas es el peso específico que va a determinarse con la cantidad de X que existan dentro de la fila. Y esta cantidad de X se va a colocar como un número entero, que en este caso está sumándose un valor de una matriz aleatorio que está creando 30 filas y 6 columnas o por 30 filas y 6 columnas, números aleatorios entre 0 y 1 y los está colocando como resultado. Ahora bien, fíjate que el peso específico que me va a permitir competir o me va a permitir posicionar a este trabajador sobre otros trabajadores que también tengan el mismo peso de 2 porque puedan estar dentro de 2 zonas, va a ser el número aleatorio que yo tenga acá y van a tener prioridad las personas que tengan una sola ubicación o que tengan un valor de 1, por ejemplo, como la persona 14, en este caso, aquí la persona 14 y la persona 15, que van a tener
un valor de peso específico de 1, en este caso, fíjate, el peso específico de 1, van a tener una prioridad sobre los encuestadores que van a tener un peso específico de 2. Es decir, van a llegar más alto dentro del top para ser asignados ellos primero antes que los de 2, y los de 2 van a ser asignados primeros antes que los de 3, y los de 3 van a ser asignados primeros antes que los de 4, etcétera, etcétera. Y a través de esta matriz de posición yo puedo jugar con los números aleatorios, en este caso con todos los del mismo bloque o los del mismo grupo de todos los encuestadores que tengan tan solo 2 zonas para poder ocupar. ¿Cómo convertimos esto nosotros en una matriz en el formato de tipo tabular que nosotros venimos llevando? Utilizando la misma función que en este caso creamos como lambda. Fíjate, esta misma función lambda en donde estamos pasando el resultado en la misma matriz cuadrada, en donde estamos consumiendo en una matriz que representa la disponibilidad con 30 filas y con 30 filas y 6 columnas, estamos entregando como resultado la misma matriz de resultados que va a tener 30 filas en 6 columnas y va a crear errores donde no exista un valor de X y el resto de elementos los va a posicionar hacia abajo mediante el uso de la función encall para entregarlos como resultado del peso específico que va a contener cada uno de estos encuestadores, en donde vamos a ordenarlos, y el que tenga el valor de 1 va a tener prioridad sobre un valor de encuestador que tenga el valor de 2, que va a representar encuestadores que pueden visitar 2 zonas o que pueden estar en 2 zonas o que tienen disponibilidad de estar en 2 zonas. El 1 va a tener prioridad sobre el 2 va a tener prioridad sobre el 3 va a tener prioridad sobre el 4 sobre el 5 y el 5 sobre el 6. ¿Cómo hacemos nosotros este ordenamiento para empezar a asignar las zonas? A partir de una función bastante práctica que nos permite ordenar una matriz a partir de un índice de columna, el cual vamos a colocar para la columna número 3. Y fíjate que al momento de cerrarla, lo que estoy haciendo es ordenando a partir de la columna número 3, que se llama peso de asignación, el peso específico que estamos calculando de manera constante para el número entero con la cantidad de X que yo tenga para el encuestador y un número aleatorio decimal que está representando la aleatoriedad de asignación dentro del subbloque y el bloque general para el resto de los encuestadores. En otras palabras, quiero que te fijes aquí muy bien. El encuestador número 14, vamos a verlo de momento por acá, quiero que veas el encuestador primero número 30. Fíjate que solamente va a tener la zona número 5, el encuestador número 30 va a tener la zona número 5 y la vamos a tener como posible disposición única y posible disposición del encuestador número 30. Y para el encuestador número 14 y número 15 vamos a tener la zona número 2 para el 15 y la zona número 4 para el 14, única zona disponible que ellos pueden ocupar el día en que vayan a realizar la encuesta. Fíjate que no hay más valores dentro de la tabla de disponibilidad que tengan un solo valor de 1. Yo ya hice todo el recorrido. Tú puedes descargar este archivo de Excel y hacer la verificación por ti mismo. Solamente existe el 14, solamente existe el 15 y existe el 30. Fíjate ahora, dentro del bloque, en este caso vamos a seleccionarlo acá para que lo veamos. Con este cuadrito de color rojo, fíjate que dentro del bloque el trabajador o el encuestador número 30 que se encuentra dentro de la zona número 5, el encuestador 15 que se encuentra dentro de la zona número 2, fíjate, y el encuestador 14 que se encuentra dentro de la zona número 4 están cumpliendo con las restricciones, zona 5, 2 y 4. Encuestador 30, 15 y 14. ¿Y por qué aparece el 30 de primero? Por el peso específico que de manera aleatoria está jugando a favor del encuestador 30 dentro del subbloque y posteriormente dentro del bloque mucho más grande, el que constituye los 97 registros. De manera aleatoria, él va a ser el primero que va a ser asignado por el peso específico del número aleatorio. Fíjate qué pasa, por ejemplo, si yo le doy un F9, fíjate que siempre va a ser 14, 15, 30. En este orden, siempre en estas 3 filas va a estar 14, 15, 30, 14, 15, 30, 14, 15, 30, 14, 15, 30. No importa cómo se esté mezclando la baraja, siempre los 3 primeros registros
vamos a contener por disponibilidad al trabajador 14, 15 y 30 con los pesos específicos en donde el valor entero no lo va a dejar salir del bloque, del subbloque, y el valor decimal no lo va a dejar salir, en este caso, del bloque total. El valor de 1 lo va a asignar en el subbloque y el valor de la parte decimal lo va a barajar dentro del subbloque. Y fíjate que no importa cuántas veces yo recalcule la hoja, siempre el trabajador 14, 15 y 30, 14, 15 y 30, 14, 15 y 30, siempre van a estar entre los tres primeros registros al ser asignados por el peso específico que estamos obteniendo a través del valor decimal. El valor decimal que está ocurriendo directamente dentro del subbloque a partir de la función matriz aleatorio que está creando números aleatorios y estamos desdinamizando a partir de la función lambda, que no es nada más que una función sí con una función en call que nos permite desdinamizar una tabla y convertirla en un formato de tipo tabular. Ahora bien, quiero que te enfoques en lo siguiente, que es el core del ejercicio. Es el core o el núcleo del ejercicio, que es lo que te va a permitir crear la asignación, o que a partir de una fórmula nos va a permitir crear una asignación en lo posible para poder hacer la distribución de 5 encuestadores por zona. No podemos asignar más de 5 encuestadores por zona, ni tampoco podemos colocar en una zona o en ninguna de las zonas un trabajador repetido. Es decir, en cada una de las zonas van a entrar 5 encuestadores para un total de 30 encuestadores en las 5 zonas. Yo no puedo colocar al encuestador Andrés en la zona 1 el mismo día y en la zona número 6 volver a colocar a Andrés. Virtualmente no se puede. La persona solamente puede estar en un lugar físico en un momento determinado. Por tanto, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se repite el encuestador? Para aquellos encuestadores en donde tengamos disponibilidad de 2 o más zonas. El de 1 no importa, van a tener prioridad sobre cualquier otro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a barrer los encuestadores que van a tener disponibilidad de 2 o más zonas? En este caso, ¿cómo podemos nosotros hacer la asignación y no volverlos a asignar cuando aparezcan? O no volverlos a colocar cuando aparezcan a través de una matriz de asignación, que no es nada más que una matriz de tipo lógica, que a lo último nos va a servir para hacer un filtro y descartar todos aquellos que ya fueron asignados anteriormente. Pero para poder construir la matriz de asignación, nosotros tenemos que tener en cuenta 2 criterios, y estos 2 criterios van a ser, llegó la parte más complicada del ejercicio porque tenemos que entenderla muy bien. Vamos a tener en cuenta la columna zona, que va a ser un criterio, y la columna encuestador, que va a ser un segundo criterio. Para ello quiero que te enfoques en solo aquellas personas, fíjate, que tienen disponibilidad de estar en 2 zonas, que son todas aquellas que contengan el número de 2 como parte entera. Fíjate que aquí tenemos un número de 2, un número de 2, un número de 2, hasta este último número de 2. Aquí arrancamos con el número de 3 y aquí tenemos un número de 1. Entonces, todo el bloque que acabo de seleccionar, pues obviamente van a ser puros encuestadores que van a tener disponibilidad de estar en 2 zonas solamente, con el peso específico. Y las hemos ordenado, en este caso, a partir del peso aleatorio que está generando la función matriz aleat dentro de todo el subbloque para asignar primero al encuestador número 18. Entonces, para crear esta matriz de asignación, fíjate, para crear esta matriz de asignación, quiero que te enfoques, por ejemplo, en el trabajador, en este caso, vamos a verlo, en el trabajador 18, fíjate. Vamos a hacer una siguiente baraja. Voy a hacer una baraja de momento por acá para volverla a correr. Yo creo que aquí está bien. Sí, me salió de una. Vamos a ver el trabajador 16. Quiero que te enfoques en él. Vamos a trabajar con este trabajador. Y quiero que te enfoques directamente en este encuestador número 16 o trabajador número 16. Fíjate dónde está apareciendo el encuestador 16 y fíjate dónde está apareciendo nuevamente. Este trabajador 16 tuvo prioridad inicialmente a la zona número 1 por el número aleatorio que sacó, que en este caso es 24.24001.751. Y posteriormente el encuestador número 16 está colocando un número aleatorio de .3650309. Entonces, el encuestador 16 en el primer registro va a tener prioridad a ser asignado en la zona número 1 y en la zona número 5, cuando lleguemos nuevamente al encuestador 16,
este registro lo tenemos que anular. ¿Cómo lo anulamos nosotros? ¿Qué mecanismo o qué método o qué metodología podemos implementar nosotros para poder anular el segundo registro, el terceavo registro en caso de trabajadores de 3 zonas, el cuartoavo registro o el que aparezca después del primero, anularlos todos? Por ejemplo, si es uno de 4 zonas, anular el tercero, anular el segundo, el tercero y el cuarto, y el primero hacer la asignación. En el primero hacer la asignación. Fíjate de este esquema. Imagínate, por ejemplo, que yo necesito descartar el encuestador número 16. Yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Yo puedo establecer a partir de un rango, en este caso que me tome la cabecera o no me tome la cabecera, no importa, un rango anterior, en este caso un rango anterior que incluya todos los elementos de los encuestadores hasta antes o hasta el preciso momento de llegar al iterador actual, es decir, al encuestador objeto de evaluación, que en este caso va a ser el encuestador 16. El encuestador 16 es el que va a ser objeto de la evaluación en todo el rango. Entonces, yo voy a armar un rango que contenga todos los encuestadores anteriores al 16 en la primera ocurrencia y voy a hacer un conteo y voy a preguntar cuántas veces está el encuestador 16 dentro de todo el rango y él me va a decir está 0 veces. Entonces, si está 0 veces y el encuestador se repite igual a 0 o es un valor de 0, entonces asígnelo y colóquele un valor de 1 que ya quedó asignado. Y cuando vuelve y lo encuentre, por ejemplo, vamos a hacer ahora el rango mucho más grande, justo hasta el del iterador actual que vamos a colocar en la segunda iteración. Le voy a decir cuente cuántas veces está el encuestador 16 dentro de la matriz anterior. Entonces él me va a decir se encuentra una sola vez y esa una sola vez que pescó aquí en este punto entrega un valor que si yo comparo 1 de las veces que se repiten con el valor de 0 en donde hice la asignación y necesito hacer la asignación, me entrega un falso como resultado. En este caso, este falso como resultado, un false, me entrega como resultado, yo lo voy a convertir a un valor binario multiplicándolo por un guión y un guión, lo voy a convertir en un valor 0 y nuevamente queda desasignado para no volverlo a asignar en una posible ocurrencia o va a quedar asignado para hacer una desasignación en la iteración actual y no volver a repetirlo en una nueva ocurrencia. Ahora bien, ¿qué pasa en este caso de las zonas? En la segunda restricción o en este caso en el segundo criterio de análisis, fíjate del mismo modo en el trabajador o todos los trabajadores de la zona número 2, en este caso, o de las que tengan disponibles para hacerlo sobre la zona número 2 y vamos a seguir jugando con el trabajador 16. Lo que voy a hacer, lo que voy a evaluar para él son todos los elementos en este caso del trabajador 16 que se encuentra justo aquí en esta fila y se encuentra justo acá en esta otra fila, lo que voy a hacer es evaluar cuántas personas han sido asignadas a la zona número 1 y cuento cuántas veces voy a tener asignadas o cuántas veces voy a contar esta zona dentro del rango anterior, todos los que se encuentran dentro del rango anterior, y si el valor es menor a 5, entonces, y no igual a 5, o no menor o igual a 5, sino menor a 5, y ya te explico por qué, entonces voy a hacer la asignación de ese encuestador a la zona, porque a la zona todavía le caben encuestadores. Es decir, si es 0, donde ocurre la primera ocurrencia, como en el caso de la zona 1, cuando aparezca el trabajador 16, en la primera vez, fíjate acá de la flechita, estoy haciendo aquí referencia al encuestador 16 de la primera ocurrencia, la zona número 1, fíjate, no se encuentra en el rango anterior. Entonces, al no encontrarse dentro del rango anterior, yo cuento cuántas zonas 1 ha habido anteriormente asignadas y encuentro que no hay una sola de ellas. Por tanto, cuando el valor me dé 0, va a ocurrir la primera asignación, cuando el valor me dé 1, va a ocurrir la segunda asignación, cuando el valor me dé 2, va a ocurrir la tercera asignación, cuando el valor me dé 3, va a ocurrir la cuarta asignación y cuando el valor me dé 4, va a ocurrir la quinta asignación. Es decir, por eso tiene que ser menor a 5, porque el valor de 0
Al comparar una zona que no ha sido asignada previamente, va a asignar un valor a esa zona o un encuestador a esa zona con el valor de 0. Por tanto, 0 representa en la asignación de la primera zona un trabajador, con 1 la segunda, con 2 la tercera, con 3 la cuarta y con 4 la quinta, y por eso la comparación tiene que ser todas las zonas cuyo conteo sea un valor menor a 5, asigne la zona o asigne el encuestador a la zona y entréguelo como resultado. Ahora bien, el punto es el siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo llego a la segunda iteración del encuestador número 16? Este encuestador número 16, fíjate que aquí ya está ocurriendo una segunda vez. No se puede en este caso asignar. Y al no poderse asignar, yo tengo que marcar este registro con el valor de 1, que ya fue asignado, y marcar este registro con el valor de 0 para que produzca una desasignación o que para que produzca una salida o que produzca en este caso una no asignación para que no gaste la zona, porque si yo llego aquí y valido esto como un posible conteo de la zona, cuando yo esté contando la zona 5 de manera anterior, en este caso ya llevaría una asignación, 2 asignaciones y 3 asignaciones justo en el encuestador 16, y el encuestador 16 no puede volver a ser asignado, con lo cual la zona 5 ya quedaría desperdiciada. Sería la tercera ocurrencia que yo contaría dentro de todo el rango anterior hasta antes del que se produzca en el de la zona, que en este caso va a ser este de la zona número 5, que se produzca de manera anterior, va a ser el tercero que yo voy a contar y lo está gastando innecesariamente en un encuestador que ya fue asignado anteriormente, y por tanto tengo que colocar dentro de la matriz de asignación un valor de 0 como resultado para no seguir con la asignación y el gasto de la zona en un nuevo encuestador que sí la necesite y pueda volver a ser asignado. Esta manera de ver el problema o esta manera de poder entender el problema nos permite ver a nosotros que necesitamos crear una matriz de asignación. Y esta matriz de asignación prácticamente necesita dos criterios, el criterio de zona y el criterio de encuestador. Y tenemos que validar para los dos criterios un rango de asignación anterior que vamos a ir armando a partir de un rango en crecimiento que nos va a permitir a nosotros poder decidir si validamos un encuestador dentro de una zona que ya se encuentra copada o se encuentra llena, o bien no asignamos un encuestador porque ya se encuentra repetido en una zona anterior o porque lo asignamos en una zona anterior. ¿Cómo podemos nosotros hacer esta matriz de asignación? Fíjate de la fórmula, que no es fácil de entender. La fórmula hay que aplicarle un poquito de lógica. Por tanto, lo que yo te voy a pedir es que descargues el libro de Excel y a partir de este libro de Excel tú puedas hacer el análisis de la fórmula que vamos a ver a continuación, que es el core de todo. Lo primero que yo voy a hacer es analizar la zona. Para ello, yo voy a armar un rango desde la cabecera, que en este caso se va a comportar dentro de la fórmula más grande. Esta va a ser la fórmula de corrido que vamos a hacer de manera manual, y después la vamos a hacer dentro de una matriz de desbordamiento a partir de una función de iteración como la función reduce, y en el acumulador vamos guardando la matriz de asignación para compararla con los elementos siguientes, en donde un valor de 0 representa una no asignación y un valor de 1 representa una asignación, para no volver a asignar un trabajador o no copar una zona con más trabajadores que le quepan a esa zona, es decir, que ya haya agotado el límite máximo de trabajadores o encuestadores que podamos asignar a cada una de ellas. Para ello voy a utilizar la cabecera, en este caso de la zona, para establecer la restricción. Fíjate en este punto, voy a colocar un 2 puntos y voy a ir hasta este mismo rango, pero la primera referencia la voy a marcar de manera absoluta y posteriormente esto, al estar de manera relativa, cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, va a crear un rango en crecimiento que vamos a ver a continuación, y lo voy a validar a partir de una comparación para contar o para darme cuenta cuántas zonas se encuentran de manera anterior con el registro que yo esté iterando. Mil disculpas allí por el ruido, con el registro que yo esté iterando en el registro actual. Fíjate, siempre comparo el rango anterior que voy armando de manera dinámica, voy a ir armando de manera dinámica con el del registro actual, y posteriormente cierro.
¿Qué va a crear esto? Esto va a crear una matriz de tipo boolean. De momento aquí no estamos creando una matriz de tipo booleana. Estamos creando un solo valor de tipo lógico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo vengo y arrastro la fórmula aquí hasta abajo? Vamos a arrastrarla justo hasta acá. Estos son errores de desbordamiento porque estamos creando una matriz en crecimiento, fíjate, una matriz en crecimiento que está entregando una matriz de tipo lógica. Aquí yo me planté en el número de 19. Fíjate aquí en este punto, el número de 19, al evaluarlo, en este caso dentro del rango, me estoy dando cuenta que el valor de 19 no se encuentra la zona número 6 no se encuentra anteriormente en ninguno de los registros, incluyendo la cabecera, excepto en el último. Entonces esto va a arrojar una matriz de tipo lógica en donde por comparación, fíjate, aquí voy a obtener un valor de verdadero en donde yo voy a obtener un valor de verdadero justo, fíjate, en el registro, en este caso, fíjate acá en el registro de la zona número 6 que estoy comparando con todo el rango anterior y justo en este registro estoy marcando a partir de un valor de verdadero que se está corriendo en la comparación. Entonces, si yo vengo y evalúo esto con F9, me estoy dando cuenta que este valor de verdadero está indicando que la zona 6, la primera zona 6, que es el del registro anterior, ya fue ocupada o ya fue utilizada por un encuestador número 12 que no se encuentra repetido anteriormente. Por tanto, el valor de la asignación tiene que ser un valor de 1, un valor de verdadero, en donde yo estoy asignando en la fila del encuestador número 12 que aplicó para la zona número 6, estoy devolviendo un valor de 1 en la matriz de asignación a partir de una comprobación en la matriz actual. ¿Cómo hago yo esto? Comparando obviamente o multiplicando esta matriz de tipo lógica, fíjate, multiplicando esta matriz de tipo lógica, estamos hasta este registro, con todos los elementos que ocurren de manera anterior. Entonces, para ello voy a dar un control Z, me voy a quedar acá y voy a multiplicar por una matriz de asignación que voy a ir armando con el mismo rango, excepto con el valor que estoy iterando actualmente, que es el de la fila que contiene la primera zona que estoy evaluando. En otras palabras, voy a tomar el rango que va a componer la matriz de asignación y voy a fijar la referencia como absoluta y posteriormente coloco un 2 puntos y voy hasta esta misma referencia. Todos los valores que tenga de manera anterior al del registro actual van a ser los valores de unos y ceros que me van a decir si la matriz para el trabajador repetido ya fue asignado o el encuestador ya fue asignado o no fue asignado, o si la zona tiene más trabajadores de los normales, es decir, es mayor a 5, mayor o igual a 5, para no volver a asignar un encuestador. Fíjate que en este punto, esta matriz me va a entregar, o este valor me va a entregar una matriz de tipo binaria, en donde estoy multiplicando la misma cantidad al momento de evaluarla y arrastrarla hacia abajo. Fíjate de momento, vamos a hacerla uno más hacia abajo, como hasta por acá. Fíjate que al momento de evaluarla dentro de esta celda, básicamente lo que estoy haciendo es crear una matriz de salida. Obviamente aquí va a tener valores de error porque estos son errores de desbordamiento que todavía no tienen valores de 1, porque no estamos teniendo en cuenta el segundo criterio llamado encuestador. Perdón. El punto es el siguiente. El punto es, ¿qué pasa, por ejemplo, para una matriz cuyos valores de suma o para sus valores de conteo o los valores de agregación que yo puedo hacer a partir de una función, en este caso la función suma, yo encuentro que este conjunto de elementos entrega para la zona un conjunto menor a 4. Entonces yo puedo asignarla con un valor de verdadero. Si la suma de zonas asignadas anteriormente es un valor menor a 5, en donde incluye el 4, en donde incluye el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0 para las 5 zonas, en donde en la primera voy a correrla con el valor de 0 porque no tengo una zona 4 anterior, por tanto ella es la primera que ocurre y dentro de la matriz de conteo
me va a entregar un valor de 0 para la zona 4 o para cualquier nueva zona que exista y que no exista de manera anterior en el rango que estoy evaluando de manera anterior y solo exista en la iteración actual, el valor de 0 va a tener la primera asignación de zona. Cualquier valor cuya suma de esta matriz lógica que va a ir creciendo sea menor a 5, es decir, 0, 1, 2, 3 y 4 para los 5 elementos, 0, 1, 2, 3 y 4 para los 5 elementos, va a entregar un valor de true como resultado. Es decir, va a entregar, después de tener armada una matriz en este punto, que va a comparar cuántas zonas existen de manera anterior y las voy a multiplicar por la matriz de asignaciones anteriores de unos y ceros y cuya suma me entregue un valor de resultado menor a 5, entonces voy a obtener un solo valor lógico como resultado que bien puede ser un verdadero o un falso. Si el valor de la zona excede la cantidad de elementos anteriores por asignación de encuestadores y la cantidad de repeticiones es mayor a 5 o mayor o igual a 5, entonces esto entrega un valor de false como resultado, que se transforma en un valor de 0. Y si es menor a 5, es decir, 0, 1, 2, 3 y 4, entrega un true o un verdadero como resultado, que a fin de cuentas, en matriz binaria viene siendo un valor de 1. Ahora bien, vamos a colocar la segunda restricción. Y la segunda restricción va a armar un rango o vamos a armar un rango desde la parte del encuestador de la columna en donde este va a ser el acumulador de la función iterativa reduce en donde va a ir creciendo con el tiempo y vamos a fijarla con F4 y posteriormente vamos a colocar 2 puntos y vamos a ir hasta esta misma celda en donde va a ir creciendo un rango a medida que nosotros vayamos iterando esta celda dentro de la función de iteración o la arrastremos del mismo modo sobre todo el rango. Esto es un rango que va a ir creciendo. Dígame cuáles de estas celdas del encuestador son iguales al encuestador que estoy iterando de manera actual. Y si lo encuentras repetido, entonces devuélveme un valor de 1 como resultado, o un valor de 2, o un valor de 3, o un valor de 4, o un valor de 5 en este caso, o un valor de 6 para los encuestadores que tengan 6X marcadas en el caso del trabajador número 9. Fíjate que esto lo que está haciendo es devolver un valor lógico. Pero a medida que yo arrastre la fórmula hacia abajo, a medida que yo haga un arrastre de la fórmula hacia abajo o se empieza a iterar por la fórmula de tipo iterativa, que es la función reduce que vamos a utilizar, esto va a crear una matriz de salida y esta matriz yo tengo que multiplicarla, obviamente la tengo que multiplicar por la matriz de asignaciones anteriores para ver si el trabajador por copado de las zonas no fue asignado anteriormente y necesite ser asignado en una zona actual. Es decir, imagínate por ejemplo que el encuestador, por ejemplo, número 16 que se encuentre o un encuestador, por ejemplo, que se encuentre dentro de la categoría del 4, el encuestador número 7, no haya podido ser asignado a una zona anterior porque a este nivel de la tabla la zona número 1 ya fue copada por otros trabajadores que tenían prioridad y el encuestador número 7 pudo haber aparecido muchas veces o todas las veces o todas las 3 anteriores pudo haber aparecido anteriormente, pero no pudo ser asignado porque las zonas ya se encontraban llenas y solo en esta pudo ser asignado. Entonces yo tengo que comprobar si el encuestador así se repita va a ser asignado o fue asignado en una zona anterior o en un registro anterior. Es decir, tengo que volver a multiplicarlo por la matriz de asignación, que es una matriz de ceros y unos, que va a estar, en este caso, a partir de un rango que se va a formar desde la celda O1, que voy a fijar como absoluta, y va a ir creciendo en el tiempo a medida que yo arrastre la fórmula hacia abajo, que en este caso es de O1 a O1, en donde la primera asignación va a tener el valor de 0 como punto de partida. Y siempre vamos a arrancar con un punto de 1 de la asignación en la primera zona ocurrente para el primer encuestador que por peso le haya ganado a todos los que se encuentren o a todos de los que se encuentren dentro de la tabla. Fíjate que en este punto esta matriz de tipo lógica se va a multiplicar por una matriz del mismo tamaño en crecimiento, que
que estamos nosotros formando a medida que nosotros estamos iterando. Si esta matriz, después de proceder con su agregación a partir de la función suma, entrega un valor que sea diferente de 0, entonces va a entregar un falso como resultado. Solo cuando el trabajador o el encuestador no haya sido asignado de manera anterior, el conteo y la multiplicación de la matriz de asignación con la matriz de comparación en donde yo estoy contando cuántas veces aparece, me entregue un valor de 0 como resultado, entonces el encuestador va a poder ser asignado en esa iteración. Es decir, devolvemos un valor de true como resultado o un valor de verdadero si el trabajador no ha sido asignado anteriormente y lo vamos a multiplicar con otro valor de verdadero cuyo valor de zona no ha copado el límite de los 5 encuestadores dentro de esa zona o no ha sido llenado con esos 5 encuestadores. Fíjate que yo evalúo esto con Enter, este es el core. Prácticamente esta comparación es el core de todo el trabajo de la fórmula. Esto que nosotros hicimos aquí es carpintería y este es el core o este es el insumo básico para poder generar la desagregación de cada uno de los encuestadores para cada una de las zonas. Esto me va a entregar una asignación con un valor de 1 y una no asignación o un valor de no asignación dentro de la zona con un valor de 0. Fíjate en este punto, vamos a hacer un pequeño análisis justo acá que me estoy dando cuenta dentro de la matriz de valores del peso específico de 2. Vamos a hacer un pequeño análisis con el valor de 16, fíjate, el mismo encuestador que aparece justo en este momento. Vamos a hacer un pequeño análisis o una prueba de escritorio. Voy a seleccionar con el color de rojo todos aquellos trabajadores que compitieron por la posición número 2, que tenían disponibilidad de 2 zonas, y vamos a ver el trabajador número 16. Fíjate que aparece acá una vez y luego está apareciendo de último otra segunda vez. ¿Por qué se asignó en la primera vez? Entonces lo que vamos a ver es una selección de todos los elementos antes de que él ocurra. Es decir, vamos a contar el encuestador, vamos a tomarlo acá y vamos a tomar el encuestador 16, control Z, vamos a colocarlo de momento así. El encuestador 16 hace una comparación para verificar cuántas veces, o la fórmula hace una comparación para verificar cuántas veces ocurre de manera anterior dentro del rango que está marcado con azul. En este caso también incluye la cabecera. Vamos a colocar un control Z, vamos a hacerlo bien. Vamos a colocar aquí azul, vamos a tomar toda la cabecera, vamos a crear en este caso estos dos rectángulos, fíjate, de color azul que están involucrando la zona y el encuestador número 16, y posteriormente vamos a tomar la iteración en la zona número 5, que en este caso es para el encuestador 16, donde hicimos asignación. Vamos a comparar primero el trabajador 16 dentro del rango anterior. Fíjate que no aparece una sola vez. Por tanto, este encuestador número 16 que se encuentra dentro de la celda J8, que yo estoy marcando acá como J8, se compara con todo el rango anterior de J1 a J7 y no lo encuentra. Entonces devuelve puros valores de false o puros valores de 0, que al multiplicarse con esta matriz de asignaciones anteriores que está contando la cantidad de zonas a las que le estamos asignando encuestadores y a la que le estamos asignando los encuestadores a través de un conteo, me entrega puros valores de 1. Entonces, cualquier valor de 0 que yo tenga tras convertir la matriz booleana de puros falsos, al no encontrar el trabajador 16 anteriormente, con cualquier valor de 1 que yo encuentre acá se va a convertir en un valor de 0. Es decir, un falso representa un 0 y voy a multiplicar un falso por un 0, un falso por un 1, un falso por un 1, un falso por un 1, un falso por un 1 o un 0 por un 1. Todo número multiplicado por 0 me entrega el valor de 0. La matriz de asignación entonces entrega a partir de la multiplicación de tipo lógica una matriz de puros valores de 0 para cada fila de comparación del encuestador 16 con todos los elementos anteriores. Y esta matriz de ceros lo que está entregando como resultado después de hacer la agregación con la función suma es un valor grande de 0 como resultado tras agregar toda la matriz, que al igualarse con un valor de 0, que en este caso está siendo
la otra parte de la asignación entrega un valor de true o un valor de verdadero. Un valor de verdadero lo entrega como resultado. Por tanto, en esta primera parte, nosotros estamos entregando un valor de true como resultado. Si nosotros evaluamos, en este caso, la zona con todas las anteriores, fíjate que la zona está apareciendo una vez y está siendo asignada con el valor de 1 dos veces y está siendo asignada con el valor de 1 y él es la tercera vez que aparece, la zona número 5. Por tanto, en este caso yo comparo la zona 5 con todas las anteriores y voy a devolver un valor de true para esta y un valor de true para esta al comparar la celda I8, que viene siendo esta celda, fíjate, la I8, que es la que nosotros tenemos acá, con toda la matriz anterior, que en este caso está representando todas las zonas, y vamos a encontrar un conteo de dos veces. En la primera asignación que ocurrió de la zona 5, ocurrió con un valor de 0 porque no tenía más zona 5 atrás, y la zona número 2 que apareció se está timbrando con el valor de 1 o se está imprimiendo con el valor de 1. Por tanto, se encuentran dos veces 1 y 2 y devuelve como resultado a partir de esta prueba lógica en donde estamos multiplicando un valor de true y un valor de true como resultado. 1 por 1 y 1 por 1 entregan un valor de 1 como resultado, que al momento de agregarlo con la función suma está entregando un valor de 2 y 2 va a ser menor a 5 y genera la tercera asignación. Y en esta tercera asignación, este valor de 3 que está ocurriendo justo en este registro está colocando un valor de 1 como resultado porque el valor de 2 es menor a 5 y entregamos un true como resultado. Otro true. Mil disculpas, aquí otro true como resultado, que al multiplicarlo con este otro true estamos entregando un valor de verdadero como resultado, y 1 por 1, que es un valor de verdadero por otro valor de verdadero, entrega un valor de 1 como resultado. Ahora bien, vamos a hacerlo para el encuestador número 16 dentro del bloque de todas las personas que asignaron un valor de 2. Fíjate que en este punto el encuestador 16, voy a marcarlo de color azul, vamos a validar todo el bloque anterior, que en este caso viene siendo el de la iteración actual del encuestador 16, todo este conjunto de elementos, y luego para todo el valor que nosotros vamos a validar para el encuestador, en este caso 16, que vamos a validar con todo el rango anterior, lo vamos a encontrar una vez dentro del rango. Y si en esta validación que nosotros estamos haciendo de J18, en donde estamos haciendo la validación del 16, encuestador 16, se repite una vez justo en este registro, entonces va a entregar en la suma, fíjate, una matriz de tipo boolean en donde vamos a encontrar en la parte donde aparece el trabajador 16 un valor de verdadero como resultado. Con lo cual, al multiplicarse con otra matriz de tipo boolean, en donde vamos a encontrar en la parte del 16, que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, un valor de 1 como resultado, al multiplicar un valor de 1 por otro valor de 1 que indica que ya fue asignado el encuestador número 16 anteriormente, entonces la suma va a entregar un valor de 1 como resultado, y un valor de 1 no es igual a 0, que significa una no asignación y debe asignarse en este lugar, pero no se asigna porque el resultado va a ser un valor de falso, que al multiplicarse, por ejemplo, con la zona número 1, que ha aparecido en este caso tan solo una vez, esta es la segunda, pues obviamente puede quedar desperdiciada, pero al multiplicarla con un valor de verdadero, cualquier valor de falso que se entregue como resultado, pues obviamente va a entregar un valor de falso como resultado, con lo cual la asignación queda convertida en 0 y no desperdiciamos la zona número 1, que puede ser usada para asignar a otro encuestador más abajo cuando ella en el conteo ya tenga una segunda repetición, pero esta no tenga por qué ser tenido en cuenta, ya que no se usó para asignar porque el encuestador ya se repitió anteriormente. Es decir, esta zona que se encuentra ya
En este caso, con un conteo de 2, yo podría pensar que ya tiene 2 encuestadores ocupados. Sin embargo, no es así porque el encuestador ya se encontraba asignado anteriormente y esta zona debe quedar libre para que otro encuestador la disponga y la pueda asignar el algoritmo o el método a una zona número 1 para otro encuestador y la marcamos con el valor de 0. Este es el core del ejercicio. ¿Cómo podemos nosotros colocar esto dentro de esta matriz de salida? Colocar una matriz de asignación. Fíjate, una matriz de asignación. Es un poco complicado. Voy a copiarme el formato, lo voy a pegar de momento por acá. ¿Cómo hacemos nosotros para crear una matriz de asignación? Pues obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es consumir esta matriz de salida. Vamos a colocarle un nombre, vamos a colocarle una M y fíjate que si yo imprimo la M, pues estoy imprimiendo del mismo modo con la función let, estoy imprimiendo el mismo resultado de la matriz de asignación que ya se encuentra ordenada. En este punto voy a bajar 2 lineecitas, necesito 2 líneas más para la fórmula y voy a utilizar ahora una función reduce. Fíjate de esta función reduce que voy a cargar dentro de un nombre que se llama matriz de asignación, que sería esta matriz de asignación que es ella misma. Fíjate que el acumulador que yo estoy armando anteriormente va a ser o va a arrancar con un valor de 0 hacia atrás, siempre va a arrancar con un primer registro, pero en este caso el acumulador, pues obviamente al aquí haber un valor de 0, yo lo voy a arrancar en el initial value a partir de un valor de 0 para que arranque el acumulador. Para las personas que no sepan cómo funciona una función de iteración como la función reduce, para las personas que no sepan cómo opera la función reduce es una función de tipo iterativa, una función de iteración. ¿Qué hace una función de iteración? Recorre, barre o itera una matriz de valores que yo le pase en el segundo argumento, en donde en el lambda interno, porque es una lambda helper function, una función ayudante de lambda, vamos a tomar cada valor de la matriz, lo vamos a pasar dentro del lambda para generar un cálculo y posteriormente ese cálculo lo depositamos en el parámetro acumulador, que es como una memoria que tiene la función reduce y me sirve para guardar un elemento temporal para calcularlo en un cálculo siguiente, es decir, en una iteración siguiente. Entonces, el punto es que la función reduce, que es una función de tipo iterativa, se encarga de recorrer una matriz de valores, tomando cada valor, pasándola dentro del cálculo del lambda interno, y a partir de ese cálculo tomamos una decisión, imprimimos un valor y lo guardamos dentro del acumulador. Y ese acumulador es una memoria interna que nosotros podemos utilizar en el cálculo siguiente para tomar otra decisión. Y cuando completemos de iterar toda la matriz, la función reduce imprime el valor del acumulador. Y eso es todo lo que hace la función reduce, una función de tipo iterativa. Aplicando lógica y aplicando un poquito de intuición al ejercicio, nosotros podemos ver que en este caso la matriz de asignación, que es una matriz de tipo binaria, o una misma función o una misma matriz de tipo boolean que convertimos a una matriz binaria, está arrancando con el valor de 0 en el acumulador. Y fíjate también de algo bastante particular que quizás no nombré hace un momento. Siempre en la primera asignación, siempre para el primer trabajador que aparezca en la primera asignación, vamos a hacer sí o sí la asignación. Es decir, por competencia y por disposición, en este caso de la matriz de ordenamiento, lo primero que nosotros vamos a colocar es la zona que ocurra dentro de la primera ocurrencia y el encuestador que ocurra dentro de la primera ocurrencia, porque no tenemos contra quién contrastarlo. Es decir, el encuestador número 15 sí o sí va a quedar asignado en la zona que esté acá. En este caso creo que era la zona número 5, el encuestador número 15, la zona número 2, va a quedar asignado a esta zona por prioridad porque es el primero que ocurre. Entonces, tenemos que convertir el primer valor de la iteración en un valor de 1, siempre que va a quedar asignado, y ahí lo estamos devolviendo como resultado. Es decir, siempre vamos a tener que manejar en la primera iteración de toda la tabla de la matriz ordenada de los pesos de asignación un valor de 1 para el primer encuestador que aparezca, no importa cuál, en la zona que aparezca, no importa cuál, porque no voy a tener contra quién comparar los valores de la zona con zonas anteriores porque no existen,
ni encuestadores con encuestadores anteriores porque no existen. Entonces siempre vamos a colocar un valor de 1. Ahora bien, necesitamos evaluar dos criterios, el criterio de zona y el criterio de encuestador, tal cual como lo vimos en esta columna. ¿Cómo vamos a hacer eso si la función reduce solamente me permite iterar una sola matriz? Fíjate acá, un solo array. Entonces lo que yo puedo hacer es crear una matriz de índices que va a tener la misma cantidad de filas que la matriz de entrada, en este caso la matriz que está creando la zona, el encuestador y la asignación, y a lo último, con cada uno de los índices, recuperar a partir de la iteración actual todos los elementos anteriores y compararlo con el elemento de barrido actual, tomar una decisión y a lo último, imprimir un resultado. ¿Cómo podemos hacer esto nosotros? ¿O cómo podemos entregarlo como resultado? Fíjate de esta manera. O fíjate de este método, voy a crear una secuencia dentro del array de la función reduce, una secuencia con la cantidad de filas de la matriz de entrada, es decir, estas 97 filas que están ocurriendo dentro de la matriz de salida. Entonces coloco la matriz que en este caso estoy creando en el paso anterior con la función ordenar y apilar en horizontal que está consumiendo la función de tipo lambda con un by row, otro lambda y todo lo que hicimos anteriormente, la cual da 97 filas de manera dinámica y creo una secuencia. Imagínate que esta cantidad de filas son 97 registros, es decir, estoy creando una secuencia de 97 filas en donde el último valor de iteración va a corresponder al último registro de fila. Fíjate, identifica el último encuestador que tiene casualmente una calificación de 6 puntos, es decir, que puede tomar cualquiera de las 6 zonas y le vamos a asignar la que corresponda a la última zona que no esté copada con la 5 y como él puede coger la 6, cualquiera que asignemos o cualquiera que no tenga la 5 al momento de llegar a esta iteración, pues a él también le va a convenir, no va a tener ningún problema. Y con este registro de 1 vamos a iterar el primer registro. Con el registro de 2 vamos a iterar el segundo registro. Con el de 3 vamos a iterar el tercer registro, etcétera, etcétera. Entonces, para ello vamos a utilizar de manera dinámica la función filas y vamos a colocar acá el valor de m, que en este caso viene siendo la matriz anterior. Y vamos a crear una secuencia de 97 filas que vamos a colocar dentro del lambda interno a partir del parámetro acumulador y el parámetro llamado valor. ¿Qué está haciendo la función reduce? La función reduce inicialmente carga el valor del acumulador del parámetro de lambda, lo carga con un valor de 0 y posteriormente vamos a tomar el índice número 1 o el primer índice de la secuencia, que es el número de 1, y vamos a cargar el valor del parámetro llamado valor. Ahora bien, dentro del cálculo de la función lambda, el primer registro de iteración, que es la primera fila, cuando v vale 1, en este caso cuando el valor vale 1, entonces el resultado va a ser un 1. Yo voy a tomar una decisión y voy a decirle si el valor de iteración es igual a un valor de 1, entonces esto imprime un 1 como resultado, que sí o sí va a terminar en una asignación del encuestador que esté calificado por peso en la primera posición en la zona que esté calificado por peso a partir del número decimal aleatorio de la primera posición, siempre en la primera posición. Ahora bien, ¿qué pasa en la parte falsa? ¿Qué hacemos en el sí de la parte falsa? Vamos a tomar el valor del acumulador a partir del segundo ciclo o a partir de la segunda iteración y vamos a crear un apilamiento en vertical que me permita ir colocando tantos elementos yo vaya iterando menos uno solo para poder tener la matriz de asignaciones anteriores, que es la que vamos a utilizar para multiplicar la matriz de tipo lógica que nos va a permitir contar para las zonas todos aquellos valores menores a 5 y los encuestadores que sean iguales a 0 para poder crear una asignación en el registro actual. Es decir, el acumulador que se va a apilar a partir de la función apilar en vertical que apila de arriba hacia abajo va a tomar el valor del acumulador a partir del segundo ciclo que va a llegar cargado con el valor de 1 al sobreescribir en la primera iteración el valor de 0 con el que llegó cargado.
el valor de 1 como resultado y lo vamos a apilar con un resultado que vamos a tomar a partir de dos comparaciones, con dos criterios, el de la zona y el del encuestador. ¿Cómo vamos a hacer esto nosotros? Lo vamos a hacer a partir de la recuperación de una secuencia que va a contener tantos elementos como elementos de iteración yo esté haciendo dentro de la función. En otras palabras, para que lo entendamos un poco mejor, imagínate que yo esté en la iteración número 10, en la fila número 11 de manera relativa dentro de la hoja. Yo voy a estar en la iteración número 10 justo en esta fila, fíjate en el encuestador número 13. Yo voy a estar en esta fila en la iteración número 10 para recuperar todos los elementos anteriores, es decir, la fila 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 y las filas, en este caso 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Yo necesito crear una secuencia con la cantidad de valores menos una unidad del valor que yo estoy iterando. Es decir, si voy en la iteración número 10 para el encuestador número 13 que se va a asignar dentro de la zona número 5, fíjate acá dentro de la zona número 5, yo necesito recuperar 9 filas anteriores para hacer la comparación con la zona de la iteración actual y el encuestador actual con el rango anterior, porque si no lo hago así, entonces no puedo decidir si este encuestador número 13 o la zona número 5 ya está copada o el encuestador número 13 ya fue asignado anteriormente. Es decir, necesito crear una secuencia que me permita recuperar los dos rangos anteriores. Ahora bien, vamos a colocar en este punto esta fórmula que escribimos nosotros aquí y que corrimos de manera manual, vamos a crearla de manera dinámica. ¿Cómo vamos a hacer la comparación? Vamos a hacerla inicialmente por zonas. Para ello voy a utilizar la función índice y voy a traerme de la matriz, en este caso que representa la matriz ya ordenada de pesos, en los pesos de asignación, el valor de la columna número 1, en este caso la columna número 1 para la zona, y la cantidad de registros que esté marcando la secuencia. Y si la secuencia me dice tráigase en la segunda iteración una sola fila que es la anterior, entonces para la segunda iteración me voy a traer solo una fila de la columna número 1. Pero cuando vaya en la iteración número 10 voy a traerme una secuencia de 9 elementos que representan 9 filas que van a representar la fila 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y me voy a traer de la columna número 1 todo el conjunto de elementos con la función índice que corresponden, en este caso, al rango anterior al de la fila que estoy evaluando, en este caso, en la iteración actual, que viene siendo, por ejemplo, la del encuestador número 13, que en este caso es la iteración número 10. La iteración número 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la décima iteración voy a traerme 9 elementos en la secuencia que corresponden a estos 9 elementos de todo el rango y la función índice se va a encargar de armar un rango. Y este rango lo voy a comparar con el valor que está iterando de la misma secuencia o de la misma columna, número 1, pero del valor de la iteración actual. Es decir, ya no utilizo la secuencia, sino utilizo el valor de la iteración que viene siendo la número 10 en el registro y termino comparando zona 5 contra todos los anteriores y voy a establecer una matriz de tipo lógica que voy a convertir en una matriz binaria multiplicándola por el valor del acumulador, es decir, multiplicándola por la matriz de asignaciones anteriores, que es la que se está guardando dentro del acumulador al irse apilando una a una dentro de la iteración que está haciendo la función reduce. Y si el conjunto de valores que posteriormente yo agregue y que entreguen puros valores de 1 se sumen y entregan un valor menor a 5, entonces prácticamente lo que estoy haciendo es devolviendo un único valor de verdadero si es menor a 5, que al multiplicarlo con la restricción del encuestador va a entregar un 1 si aquí hay un verdadero uno solo y aquí hay otro verdadero en la parte derecha, entrega un 1 como resultado a partir de la segunda iteración. Es decir, fíjate que en este punto
Esto representa el rango que estoy armando desde I1 fijado como absoluto hasta I1. Y esto está representando el rango que estoy armando desde I2, que en este caso representa el primer registro. Y multiplicarlo por el acumulador sería de O, en este caso 1, fijado como absoluto hasta O1. Y posteriormente realizo una suma de esta multiplicación de tipo lógica que estoy armando con dos matrices, la matriz de asignación que estoy guardando en el acumulador con la matriz de comparación para decidir si la zona es menor a 5 y posteriormente hago una suma y esta suma obviamente la integro con el operador de comparación menor y si es menor a 5 entregue un único valor de true como resultado y si no lo es entregue un valor de false como resultado. ¿Cómo hacemos ahora en este caso para hacer la del encuestador? Fíjate, bastante simple. Utilizo la función índice, la matriz y posteriormente la secuencia desde la columna número 2. Es decir, la columna número 2 es el encuestador. Estoy trayendo todos los elementos anteriores de secuencia. Imagínate que vamos en el 10, entonces me traigo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 y lo entrego como resultado. Y posteriormente esto lo ingreso y lo comparo dentro de otro valor que está devolviendo la función índice que tiene el del valor actual desde la matriz, desde la columna número 2. Fíjate que aquí lo que estoy haciendo es trayéndome los valores de la columna encuestador y hago una comparación y esto entrega una matriz de tipo lógica. Y la matriz de tipo lógica tengo que multiplicarla por el acumulador y posteriormente la agrego a partir de una suma en donde si el valor sumado no es igual a un valor de 0 como resultado, fíjate, no es igual a un valor de 0, entonces entrega un valor de falso. Y si entrega un valor de 0 como resultado, entonces esto entrega un valor de true como resultado, es decir, un valor de verdadero, si no ha sido asignado anteriormente. Fíjate aquí, en este punto, que este otro valor está entregando un solo valor de tipo lógico. Si es igual a 0 la suma con el valor de la matriz de asignación, al multiplicarla, si es igual a 0, entonces el valor resultante viene siendo un true, que en este caso es un verdadero, que al multiplicarse con otro verdadero, si las zonas no están copadas, entonces entrega un verdadero por un verdadero, un valor de 1 como resultado. Pero si cualquiera de los dos da un valor de 0 porque el trabajador o encuestador ya fue asignado anteriormente o la zona ya está copada, cualquiera de los dos que dé falso, al multiplicarlo por un valor de verdadero o por cualquier otro valor, entrega un valor de falso, lo cual concluye en un valor de 0. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar aquí a la función let, posteriormente cierro, en este caso, a la función apilar en vertical. Vamos a ver si está cerrando, ya estoy cansado de la garganta. Vamos a ver si está cerrando. Ahí cerro apilar en vertical. Posteriormente cierro la función sí, cierro a lambda, cierro a reduce y en este caso estoy cerrando a la función, en este caso de reduce y estoy cerrando la función let. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir aquí como resultado, a partir de una pilar en horizontal, voy a tomar la matriz, en este caso de M, y le voy a colocar la matriz de asignaciones y me tiene que entregar la misma matriz de unos y ceros. ¿Cómo comprobamos nosotros esto? Fíjate, ¿cómo hacemos nosotros esta comprobación? Vamos a hacerlo rápidamente. Lo siento, mis amigos, tuve que hacer un pequeño break acá porque me pegué una toradita ahí con la saliva. ¿Cómo hacemos nosotros para comparar esta matriz de tipo binaria, una matriz de tipo binaria, con esta otra matriz de tipo binaria? Vamos a utilizar una función i, en la cual es una función de agregación. Fíjate que acá, si yo comparo esta matriz binaria con esta otra matriz binaria, con el operador de comparación igual, pues básicamente lo que estamos devolviendo es un valor lógico de verdadero si cada uno de los registros es igual a su registro del frente. Es decir, esta matriz de tipo binaria está indicando prácticamente con un valor de 1 una asignación del encuestador en su zona correspondiente y con un valor de 0 está identificando un encuestador que no está siendo asignado en la zona correspondiente. Pero entonces, en este caso, cuando no es asignado, fíjate que el encuestador al encontrarse repetido hace que no se desperdicie la zona. En este caso, la zona número 5, que ya está apareciendo con 2 dígitos o 2 veces con anterioridad. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Fíjate.
Vamos a tomarnos una zona fila aquí de la pilar en horizontal. Mil disculpas, ya me cansé de la garganta bastante. Y lo que vamos a hacer ahora es un agrupamiento. Para ello yo voy a llamar una función de agrupamiento. Y con esta función de agrupamiento yo voy a tomar la matriz de entrada, esta función de apilamiento. Vamos a ver cuál es esta función, esta matriz de entrada que va a tener 3 columnas y la función de la matriz de asignación que está descartando cada uno de los encuestadores. Voy a agruparla con la función agrupar por, en la cual en el primer campo, llamado campo de filas, voy a agrupar cada una de las zonas y posteriormente voy a concatenar o voy a convertir en una matriz todo el conjunto de encuestadores que allí vengan o que vengan cargados y a lo último los descargamos o simplemente los filtramos. En el campo de filas voy a tomar a la función elegir columnas y voy a tomar de la matriz de M. Fíjate, la matriz de M, la columna número 1 que tiene que ver con la zona y posteriormente la cierro. Este va a ser el row fields o el campo de filas. ¿Cuál va a ser el campo de valores? Los valores que yo quiero agrupar. En este caso, la columna número 2 que es el encuestador. Entonces coloco elegir columnas, columna número 2 de esta matriz de entrada y posteriormente la función de agregación es una función que convierte la matriz completa que está llegando para agrupar en un array de salida en forma de texto, separado por un punto, por una coma y un espacio. Posteriormente le voy a indicar que no tengo cabeceras y seguidamente que tampoco quiero totales, en este caso con un valor de 0. Y en el argumento llamado filter array, es decir, en el argumento de filtrar le voy a decir con un valor de 1, incluye aquellas filas en donde hubo una asignación y descarta aquellas filas en donde no hubo una asignación. Es decir, voy a pasar la matriz de asignación y fíjate que al momento de evaluar, pues prácticamente lo que estoy haciendo es creando a partir de una fórmula en la zona número 1 el encuestador, los 5 encuestados o los 5 encuestadores que van a ocupar la zona sin romper la restricción o sin romper las restricciones que en este caso están saliendo aquí como matriz de disponibilidad en la entrada de la fórmula, en el input de la fórmula. En este caso, este agrupar por me está permitiendo sacar a cada uno de los encuestadores de manera única los 30 encuestadores dentro de la matriz. ¿Cómo te lo compruebo? ¿Cómo lo puedo comprobar? Fíjate, voy a utilizar de manera muy arcaica la función dividir texto. Voy a tomar esta primera fila y posteriormente voy a partir el texto entre una coma y un espacio y posteriormente evalúo con enter. Fíjate acá lo que voy a hacer para las 3 y luego otras 6. Voy a partir en cada una de las columnas cada uno de los encuestadores y posteriormente voy a capturar con la función únicos y la función encall. Vamos a colocar cada uno de estos valores de la matriz de salida y la función únicos, cada uno de los encuestadores que tiene que dar como resultado 30 elementos. Y estos 30 elementos vamos a unificarlos acá contándolos con el uso de la función filas para que cuente cuántos elementos de salida yo tengo. En este caso son 30. Entonces, fíjate, elementos únicos dentro de esta matriz de entrada, dentro de esta matriz a texto para cada una de las zonas, siempre vamos a contener el valor de 30 encuestadores únicos, 5 para cada zona, para un total de 30. No importa si yo baraje la fórmula, a menos de que el valor aleatorio sea uno igual a otro en el mismo subbloque, entonces van a hacer falta encuestadores, pero simplemente lo podemos corregir con otra baraja, fíjate, con otra baraja que nosotros hagamos. Fíjate cómo está cambiando acá los encuestadores. Entonces, el punto es que el encuestador número 14 y el número 15 y el número 30, fíjate acá, el número 30 va a aparecer en la zona número 5 siempre. Entonces, en la zona número 5, fíjate que el número 30 siempre va a aparecer. No importa en qué posición esté, estamos respetando la posición, en este caso, del encuestador número 30 que se está dando acá de manera aleatoria, pero que él tiene un peso y siempre va a aparecer dentro de la zona número 5. El trabajador o encuestador número 14 y número 15 va a aparecer en la zona número 2, el encuestador número 14 en la zona número 4 y el número 15 en la zona número 2. Entonces aquí tenemos al encuestador
El 14, fíjate, lo tenemos en la zona número 4, aquí vamos a tener el 14 y el 15 en la zona número 2. Y no importa cuánto barajemos nosotros acá, vamos a encontrar el 15 y el 14 y los que están cambiando son los que tengan más disponibilidad. Fíjate en este punto, el encuestador número 1 que puede aparecer en la zona número 1 y en la zona número 3, zona número 1 y zona número 3, siempre va a rotar el encuestador número 1. En esta posición está apareciendo en esta baraja en la zona número 1 y en la siguiente baraja aparece en la zona número 3. Posteriormente aparece en la zona número 3 igualmente y aquí en la zona número 1. Está apareciendo el encuestador, es decir, no va a rotar por cualquier otra zona que no sea la 1 y la 3. Siempre está apareciendo en la 3 y posteriormente está apareciendo en la 1. Fíjate ahora, el encuestador número 9, él va a tener disposición de aparecer, fíjate, en cualquiera, él va a tener disposición de aparecer en cualquiera de las zonas. Entonces, para ello, vamos a abrir un poquito aquí el espacio de las columnas para anotar los encuestadores. Y voy a colocar un formato condicional en donde voy a colocar a partir de esta fórmula, voy a colocar F4, 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 que sea el encuestador número 9, encuestador 09, vamos a colocarlo como un par de comillas, que lo coloque de color verde en el relleno y vamos a darle un clic en aceptar y fíjate que aquí apareció en la zona número 3, esta es la zona 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Entonces, como él no tiene problema en aparecer en cualquiera de las zonas, fíjate que cuando yo barajo la fórmula o cuando yo evalúo la fórmula, él está apareciendo en cualquiera de las zonas, en la 1, luego en la 6, luego en la 6, luego en la 3, luego en la 6, luego en la 3, luego en la 3, en la 4, luego va a aparecer nuevamente en la 6, en la 1, en la 3, en la 1, va a aparecer en la 4, en la 3, en la 4, él no tiene ningún problema, puede aparecer en la 2, en la 5, en cualquier baraja, él se va a estar moviendo, fíjate, porque él no tiene ningún problema de ocupar cualquier zona. En cambio, por ejemplo, el de la zona, el encuestador número 1 solamente aparece en la 1 y en la 3. En este caso está apareciendo en la 3 y si yo barajo nuevamente está apareciendo en la 3, aquí está apareciendo en la 1, etcétera, etcétera. Espero, mis amigos, que este video tutorial les haya gustado. 2 horas puras y duras. No sé cómo va a ser la computadora para editar todo este video bastante largo, pero a partir de una fórmula que estamos desarrollando en una fórmula o en Excel, obviamente, a partir de esta fórmula que estamos desarrollando dentro de Excel, se resuelve un problema que mediante algoritmos y programación, mediante programación imperativa, que es la programación que uno puede escribir paso a paso y dice qué es lo que uno tiene que hacer con el código, y la pasamos a una programación declarativa, se puede lograr esto con una muy poca carga de trabajo. Asignaciones respetando disponibilidades dentro de una matriz para obtener este tipo de resultados. Mis amigos, muchísimas gracias por su apoyo constante. No les quito más tiempo, ya salió bastante largo el tutorial. Espero que me hayan entendido. Es un poco complejo la fórmula, 1 hora con 50 y algo de minutos, 51, 52, no estoy muy seguro. Un abrazo grande desde la distancia y nos vemos, como siempre, en el siguiente video tutorial. Espero que esta fórmula pueda darle muchas luces acerca de la programación declarativa que nosotros podemos hacer dentro de Excel. Gracias, John, por permitirme usar tu ejercicio. Un abrazo grande desde la distancia y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.